En noviembre del 2010, Galo Mora fue elegido secretario ejecutivo de Alianza País. De inmediato tuvo que enfrentar la consulta popular del 2011, donde volvió a triunfar Alianza País, pero sin la mayoría absoluta que se había logrado en el 2006, en el 2007, en el 2008 y en el 2009. Ahora el desafío es la segunda reelección consecutiva presidencial para Rafael Correa, y eso requiere mayoría popular absoluta. Galo Mora, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo está? A ver, en la reelección del 2009, Cuenca fue el bastión electoral de Rafael Correa, con más del 80% de los votos, algo realmente excepcional. Pero ahora el propio presidente reconoce que Cuenca ya no es ese bastión, y el prefecto Azuayo, Paul Carrasco, lo corrobora. Veamos lo que dijeron hace pocos días al respecto. El nuevo bastión de la Revolución Ciudadana se llama Guayaquil. La ciudad, en Guayaquil en estos momentos, tenemos más apoyo y más intención de votos, tal vez no más apoyo, pero más intención de votos en simulaciones presidenciales que en la propia Cuenca, que ha sido un bastión tradicional. Si tenemos un gobierno centralista que intenta hacer todo, obras pequeñas, grandes, programas, proyectos, se olvida de los gobiernos locales. El resultado de eso con un gobierno centralista es que no se vuelve eficiente. Por lo tanto, en Cuenca, todo lo que ha ofrecido, en la última incluso emergencia por el invierno, no se han cumplido. La gente va viendo los resultados, una justicia tomada, los grandes casos de corrupción. El presidente llegó a tener el 85, este momento tiene 48, esa es la realidad. A ver, Galo Mora, ¿qué atribuye este desplazamiento hacia Guayaquil? Al alejamiento de la izquierda, al acercamiento del populismo. Cuenca realmente ha tenido una cuota política importante, incluso en la Revolución Ciudadana. Altos funcionarios del Estado, el presidente de la Asamblea, el ministro del Interior, la ministra de Coordinación Política, ministro de Electricidad, en fin. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que aquí hay una interpretación equivocada, sesgada. No ha dicho que no es el bastión, ha dicho clarísimo, es decir, yo creo que hay objetividad para leer y escuchar, incluso más que en Cuenca. No ha dicho que hemos perdido la capacidad de convocatoria en Cuenca, y si lo asume así el prefecto de la SUAY, está en su legítimo derecho hasta encontrarnos, y que esto no sea considerado un desafío sino una ley democrática, hasta encontrarnos en las elecciones. Por otro lado, no sé de dónde aquello de populismo de derecha. Estamos reivindicando además a una ciudad y a una provincia que desde tiempos de la independencia, de Alfaro, de la creación de los partidos de izquierda, del anarquismo de Alejo Capello, hoy se están cumpliendo el primer centenario del nacimiento de Enrique Gil Gilbert, de la izquierda de mayor creatividad, de Joaquín Gallegos Lara, de Pedro Sad, de esa izquierda estamos hablando en Guayaquil. Entonces no sé de dónde se habla de populismo, estamos reivindicando a esa izquierda que fue precisamente nacida en la provincia del Guayas. Entonces no sé de dónde sale aquello de conjeturar que Guayaquil tiene que ser populista. Me parece a mí que es un sesgo absolutamente equivocado. Bueno, es cuestión de análisis y de conversación, porque lo cierto es que de las organizaciones de izquierda que apoyaban a Rafael Correa, solo ha quedado el Partido Socialista, Frente Amplio, ¿verdad?, que también está dividido ahora sobre la ley de tierras, por ejemplo. Y se han separado Pachacuti, MPD, Ruptura, mientras que han surgido nuevos movimientos como Participación, Poder Popular, Montecristi Vive. Y eso se sintió en el resultado electoral de la consulta del 2011. Entonces, es esa realidad, una realidad en la cual se ve como que hay un ladeamiento hacia eso, porque usted ha hablado incluso de figuras insignes de la izquierda, del marxismo, pero don Pedro Sad realmente es desconocido actualmente por las juventudes. Entonces cuando hay una intención de voto es porque la gente está viendo, está sintiendo más bien como que no hay un discurso de izquierda justamente, sino un discurso que no está impregnado ni de derecha ni de izquierda, pues ya eso es lo que se llama populismo. No, lo que se llama populismo es a pensar que populista es todo aquel que no representa los intereses de los supuestos líderes. Creo que ahí hay una equivocación en la terminología. Y si se habla de esa izquierda, yo creo que nosotros lo reivindicamos en cada expresión, cada acción, cada discurso. La izquierda creativa, imaginativa, la que no bota piedras, como lo ha dicho tantas veces el compañero presidente, sino que genera ideas y genera transformación verdadera en la lucha contra la pobreza y la miseria. Ese es el mandato fundamental de cualquier izquierda. Así que todo lo demás puede ser fetiche o demagogia. No confundamos la acción política. A nivel internacional incluso, no hay en la izquierda mundial
conjeturas respecto de qué es la izquierda. El Foro de Sao Paulo, recientemente reunido en Caracas, reconoce al compañero presidente Rafael Correa y Alianza País como la expresión de la izquierda mayoritaria en el Ecuador. Ahora, pero esa izquierda internacional, por ejemplo, el apoyo a Libia y a Siria junto con Cuba y con Venezuela, ahora mismo el acercamiento con Irán, con una serie de acuerdos que incluso no los cumple el presidente, puede tener repercusiones en el Foro de Sao Paulo, en los círculos intelectuales de izquierda internacional, pero electoralmente no ahuyenta más bien eso el electorado, o por último ni siquiera les interesa lo que pasa en Libia y en Siria, sino de que cuánto cuestan ahora los electrodomésticos o cómo consiguen trabajo. Bueno, efectivamente hay una necesidad en la cotidianidad del trabajo, del empleo, de la seguridad y precisamente del destino y del futuro. La reciente encuesta de perfiles de opinión demuestra que hay una diferencia abismal en el concepto que tiene la gente de nuestro país de cómo estaba a cómo está y cómo piensa que estará en el futuro si el proceso de la revolución ciudadana continúa. Así que independientemente, porque cuidado, haya contradicciones, ¿no? A veces interesa cuando las fuerzas internacionales nos reconocen como la fuerza de izquierda fundamental del país, ahí se puede pensar de una manera. Cuando se habla de populismo se puede hablar de otra manera. Yo creo que hay que centrar un poco la discusión. Si se tratase de hablar de la izquierda, podríamos establecer un gran debate respecto de qué es la izquierda contemporánea, qué es la izquierda de hoy, a quiénes debe representar, pero que jamás puede olvidar, y ahí están los mandatos de los marxistas antes mencionados, Gil Gilbert, Gallegos o Pedro Sá, o Manuel Agustín Aguirre, para nombrar a los más ilustres, que la lucha fundamental es por la soberanía contra el colonialismo, el neocolonialismo y contra la miseria y la pobreza, y eso hace todos los días la Revolución Ciudadana. Ahora, en la consulta del 2011 fue decisivo el resultado de Guayaquil, porque justamente la separación de MPD, Pachacuti, Ruptura y todos los otros movimientos, Montecristi Vive, se hizo notar en las provincias de la Sierra Central, incluso en Pichincha, incluso en Cuenca mismo, donde bajó la preferencia, ¿verdad? Y en Guayaquil, en cambio, fue notoria la abstención de hacer campaña por el no de Madera de Guerrero, el PRE, el PRIAN, el Centro Democrático de Jimmy Jairala. O sea, eso es una realidad electoral. Y recordemos lo que ya en el 2006, incluso el propio Rafael Correa le planteó a Jaime Nebot antes de la segunda vuelta. Veamos. Interno, a pie hasta el municipio. Saluda con el alcalde, con quien no tiene problema alguno. Yo creo que Jaime se ha mantenido independiente en este proceso, pero yo no tengo que ratificar lo que lo dije como ministro, lo he dicho en la primera vuelta. Yo tengo un alto aprecio por el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil. Bueno, yo creo que en todo partido hay gente decente y rescatable, y Jaime Nebot es una de esas personas. Al alcalde le hizo una invitación. Del Partido Social Cristiano y se venga Alianza País, el señor. Bueno, este es un viejo coqueteo y ahora el escenario es mejor, porque la elección de presidente es en el 2013, la de alcalde en el 2014. Entonces aquí no hay ni izquierda ni derecha. ¿Qué se llama eso? A ver, yo creo que ahí es evidentemente esa broma que le hizo también a Felipe Calderón, al presidente de México, con todo el respeto posible, y le dijo ya la derecha está pasada de moda, porque no viene acá, a la izquierda. Evidentemente ahí hay una broma. Yo creo que hay un elemento que sobre este tema es fundamental, y el presidente ha sido absolutamente objetivo, real y transparente. Es preferible poder establecer o diálogo o contradicción con quien tiene la película absolutamente clara, quien es ideológicamente absolutamente claro, y el abogado Nebot es absolutamente claro en la defensa de los intereses de una ideología que él ha mantenido a lo largo de su vida, y por lo tanto es mucho más fácil mantener un diálogo y la contradicción y la antagonía poderla expresar de manera evidente. Lo que es mucho más difícil es con los tránsfugas que juegan a la izquierda, que se declararon mejores aliados de Bush, que aparecen ahora como los amigos del barrio, todos aquellos que son la derecha política del Ecuador y que sin embargo tienen una máscara. Así que por lo tanto yo creo que aquí la discusión fundamental está en la profundización de la Revolución Ciudadana y aquellos que quieren volver al pasado y negar todo este proceso de conquistas. Ahora, la Revolución Ciudadana era muy clara en cuanto al sistema de partidos, porque ese era el partido
los partidos de los gerentes propietarios, y proponía que se funde un sistema de partidos diferentes. Pero ahora lo que vemos es que hay un movimiento, un sistema de movimientos más bien. El más grande incluso a nivel nacional es Alianza País, que no es un partido ideológico. Y ahí tenemos un reguero de movimientos provinciales como no se había visto desde la época del velasquismo, antes del régimen de partido que se estableció en el año 79. Entonces, viendo esta realidad, esta coreografía electoral, ¿no apunta todo esto a una política clientelar de cacicazgos locales, a lo que les importa un cuerno el destino del país, mientras ellos estén bien atendidos? O sea, eso sería un pragmatismo político, un pragmatismo electoral, una suerte de populismo. Sí, pero su afirmación, Alfredo, y que de conjetura pasa a afirmación, y me parece un error. Acaba de decir que Alianza País no es un movimiento ideológico, todo lo contrario. El fundamento de la acción política de Alianza País se va a ser una doctrina expresada en los principios, en el Código Orgánico, en el programa de gobierno, en la renovación de ese programa de gobierno, en los 7 ejes de la revolución, en la Escuela de Formación Política que dirige Fander Falconi con tanto éxito en cada provincia del país. Así que estamos lo más lejanos a esa expresión de no tener ideología. Tenemos pero aquí hay un asunto. Fíjese usted que cuando hablamos esto cuando lo eligieron recientemente, y justamente ahí hay una serie de elementos que lo dicen los documentos del partido, de los principios, la doctrina social de la Iglesia, del liberalismo de Eloy Alfaro, o sea que es como un cóctel. Entonces, si uno ve eso, parece muy bonito, dice lo mejor de Eloy Alfaro, lo mejor de la doctrina social, lo mejor del marxismo, el socialismo del siglo XXI que no está definido, pero de todo eso también hablaba Abdalá Bucaram, pues se acuerda que era un cóctel maravilloso, pero eso no es tener una ideología, un principio ideológico definido. A ver, sin ir a la contradicción con Abdalá Bucaram, yo no creo que en el PRE se haya hablado jamás ni de José Carlos Mariátegui ni de César Dávila Andrade. Así que yo creo que hay que establecer distancias que la gente las conoce profundamente. Las distancias son inmensas y nosotros somos un movimiento ideológico. No tengo para qué siquiera hacer una defensa tan fuerte de este tema, porque se evidencia en la acción política ¿a qué respondemos? ¿A qué ideología respondemos? Nosotros somos socialistas creativos, que no nos basamos en manuales del marxismo antiguo, no nos basamos en una realidad que no ha sido observada en su totalidad, sino que esa realidad es la que determina cuáles son los caminos. Mariátegui decía, a través de los nombres izquierda y vanguardia se nos meten gruesos contrabandos, y a lo largo del siglo XX eso sucedió, y por lo tanto, incluso desde la visión marxista, es necesario recomponer las ideas para interpretar la realidad, y el marxismo es un método de interpretación de la realidad fundamentalmente. Así que no vamos a entrar en una inútil discusión de si somos o no populistas, porque eso es lo que se quisiera dar a entender. Ahora, pero por ejemplo hay un tema profundamente fundamental. El Partido Socialista Frente Amplio de Izquierda, FADI, es el único de los de izquierda que está y continúa con el gobierno, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, ahorita hay una discusión. Y yo no creo que lo de derecha es bueno o es malo por ser de derecha o de derecha o lo de izquierda igual. Pero ahí hay un punto que es la ley de tierras. Entonces, la FENOCIN, por ejemplo, viene presionando por un sistema que el presidente no está de acuerdo. Y eso seguramente es bueno para muchos. Pero desde la perspectiva con la que nos hemos acostumbrado a ver las cosas, se dice que es de derecha. Pero lo que el presidente defiende es la propiedad privada. O sea, la FENOCIN quiere que se repartan las tierras, que se achique la propiedad agrícola, y sobre eso no hay acuerdo, sobre eso se ha discutido 4 años, ahorita mismo se va a continuar discutiendo y no se va a aprobar ese proyecto. Pero eso, sin embargo, sí es una diferencia de fondo sustancial con los socialistas, que creen en eso, en el reparto de tierras y en la limitación de la propiedad privada. Y el presidente no cree en eso. A ver, primero hay una equivocación también allí. No solo está el Partido Socialista Frente Amplio. Nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Comunista del Ecuador, que ha expresado también en el Foro de Sao Paulo su apoyo a este proceso revolucionario. Perdón, pero no es el MPD, eso no, no, el Partido Comunista del Ecuador. Marxista-leninista, dice. Hay otro partido comunista también. No, con la izquierda falsaria, a esa izquierda yo no me refiero. Me refiero al Partido Comunista del Ecuador, al mismo partido al que pertenecieron Sal y Gil Gilbert. Ese partido ha declarado en Sao Paulo que está en acuerdo fundamental con las opciones que ha tomado la Revolución Ciudadana. Así que no hablemos de esa izquierda falsaria,
que es la que festejaba la caída de Allende y que siempre estuvo en contra de la Revolución Cubana. Eso jamás nos podemos permitir siquiera pensar que sea de izquierda, porque además siempre fue parte del engranaje de todos los octubres de las huelgas de la UNE que jugaron con la experiencia del Estado ecuatoriano y con los tomas y dacas. Así que si establecemos una línea real política de izquierda, nosotros hemos tenido y tenemos a esa izquierda que viene del marxismo y que nos ha apoyado permanentemente. Pero más allá de eso, nosotros tenemos el apoyo de las organizaciones populares y puede haber divergencias porque así es la política y así es la interpretación de la realidad. Enhorabuena que no haya pensamiento único. Ahí estaríamos fritos, ¿no? De que se piense en que podemos pensar en la homogeneización del pensamiento. Bueno, pero eso se notaría el apoyo de la las relaciones con la Asamblea, por ejemplo, dentro del propio partido. Cuando hay las discusiones, los debates entre el presidente y su bloque, finalmente siempre se termina imponiendo la visión del presidente. A ver, yo no creo en lo que usted acaba de decir. Lo que tenemos es un liderazgo fuerte que opta por determinada condición, convicción, situación. Y en el propio buró político, y el compañero presidente así lo ha reconocido en muchas ocasiones, ha dado un paso atrás, ha dado un paso al costado, cuando los dirigentes han demostrado que hay otra práctica, otra opción política posible. Así que eso no va a Ahora, pero esos no son Aquí tan hay un conocidos, movimiento eso, claro. profundamente Más democrático. conocidos son los que dan paso al lado, como Gustavo Larrea, como Alberto Acosta, Ruptura, que fueron de los fundadores, ¿no? Bueno, apóstatas, renegados y críticos, cada uno se interpretará a sí mismo como quiera. Ha habido y habrá en todo proceso, así que ellos los juzgará la historia y se juzgarán ellos mismos. Galo Mora, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo. Bueno, son las 7.